nuestros hijos se han educado, se han formado. Que estamos apoyando esta revolución. Alto y claro. El espacio de participación ciudadana en el que usted puede decir lo que piensa. Un espacio para reflexionar sobre los más diversos temas. Si hay un país donde la libertad de expresión se respeta en Cuba. Alto y claro. Su opinión es muy importante. Saludos a la audiencia que nos acompaña en esta emisión del programa radio televisivo Alto y Claro del 15 de mayo de 2021. Se origina en los estudios de Tunas Visión nuestra transmisión y también lo hacemos por las frecuencias de Radio Victoria. Hoy estaremos conociendo sobre el comportamiento de la COVID-19 en la provincia y también sobre la contingencia energética en el territorio. Nos acompañan directivos y representantes de organismos y entidades en la provincia propiamente. Cuando comienza el horario pico, se triplica el costo de generación de energía eléctrica, por lo que tenemos que empezar bien temprano las tareas del hogar. Aprovecha la luz natural. Cocina temprano. Planifícate. Evita abrir el refrigerador frecuentemente. Lava y plancha cuando hayas acumulado suficiente ropa. Apaga luces y equipos al salir de la habitación. No uses el televisor como radio. Aprovecha el tiempo para estar bien informado. Ahorra ahora por Cuba. El ahorro por estos días también se impone para los tuneros en las casas, en los centros de trabajo, a propósito de la contingencia energética que hay en todo el país y también en nuestro territorio. Nos acompaña hablando alto y claro sobre el tema Marcos Miguel de Arriba Martínez, director técnico de la empresa eléctrica en Las Tunas, a quien damos el saludo, los buenos días. Marcos. Buenos días a ustedes, los compañeros que nos acompañan, nuestros televidentes y radiovidentes que están en sintonía con el programa Alto y Claro. Veíamos ayer la mesa redonda, el ministro estuvo hablando ampliamente sobre las razones a propósito del bloqueo, de la escasez de combustible, pero justamente la contingencia obedece a la salida de régimen de trabajo de algunas termoeléctricas. Sí, así como informó ayer en la tarde nuestro ministro y nuestra viceministra en la mesa redonda informativa, en el día de ayer, en el horario de la madrugada, tuvo salida del sistema de energía nacional la mayor termoeléctrica de nuestro país, que es la Antonio Guiterres, una situación que tuvo una válvula de caldera, que como él bien informó, en el transcurso del día de ayer se trabajó ininterrumpidamente para lograr que esta termoeléctrica sincronizara en la noche madrugada del día de hoy, como ocurrió. Ya la termoeléctrica Antonio Guiterres está en línea, levantando su potencia al sistema de energía nacional. Además, él informó también de las dos termoeléctricas, de las dos unidades de la termoeléctrica de Santa Cruz, en el norte de La Habana, que también deberían entrar paulatinamente en el día de hoy. Ya una de ellas, de estas unidades, también está en línea en el sistema de energía nacional y esperamos que en las próximas horas, con el trabajo ininterrumpido de nuestros trabajadores y de mantenimiento de las centrales, esa se pueda incorporar también al sistema. Todo esto unido a una situación con el combustible de la generación distribuida, por todo el tema que conocemos del bloqueo y demás, que nos hace difícil adquirir este combustible para la generación. Hubo ayer, en el día de ayer, todo el día, un déficit de generación en la generación base del país de 600 megawatts, por lo que fue necesario afectar el servicio por aproximadamente 4 horas, haciendo un sistema rotativo en los distintos circuitos de nuestra provincia, y que hoy estamos informando ya que debe ir mejorando paulatinamente. El propósito del día de hoy, si no ocurre ninguna otra situación puntual en el sistema, es tratar de que en el horario pico proteger y que no haya que apagar, afectar el servicio en el horario pico del día de hoy. Repito, si no ocurre ninguna situación, si hoy ya entra la próxima unidad que debe entrar de la terminal de Santa Cruz y el barco que debe llegar, como le informó ayer en la tarde, en horas de la tarde de hoy, al puerto del Mariel, que se retrasó su llegada por situaciones que tuvo en la descarga en el puerto de Cienfuegos, que retrasó un poco la llegada al puerto de Mariel. Si todas esas condiciones se crean en el día de hoy, podemos llegar al horario pico de esta noche y tratar de no afectar a la población. Porque aún así se habló de 4 horas la afectación y realmente no llegó a 4 horas, ¿no? Se habló de 4 horas, no fue necesario llegar en ninguno de los casos a las 4 horas, 3 horas y tanto fue la afectación de ayer. Un sistema rotativo para tratar también de, si se alargaba la situación, las personas no se afectaran en el mismo horario, es decir, que el que ayer estuvo afectado en el horario de la tarde-noche o la noche, que hoy fueran un poco más temprano, tratando también, como todos conocemos, de proteger todos los centros que tenemos en el proceso de
de la vacunación en los lugares que se están ocurriendo, nuestros hospitales y demás, que es una situación bastante compleja, porque son situaciones puntuales que ocurren en el sistema, que no es que va a ser parejo, puede darse una situación en un momento determinado que sea más rápido. Por eso la población no se puede desesperar. Nosotros, usted no puede definir una hora determinada, usted tiene un rango de horas, porque puede que en un circuito tengo que rotarlo en el horario de la mañana, y si la situación se comporta bien, se desplaza y puede ser un poquito más tarde o no afectarse. Esas son las situaciones por las que no hay un horario fijo, hay unos bloques realizados que uno lo va siguiendo en secuencia para tratar de, en dependencia de lo que el sistema nacional determine, ir progresivamente. Y ya les repito, tratamos de que no se afecte a nadie 2 veces al día, ni en días consecutivos en el mismo horario. Ayer Buenavista fue por el día y Aguilera fue por la tarde-noche. Ese tipo de secuencia a lo mejor se pudiera saber, no con horario fijo, pero sí a los efectos de que... Sí, los clientes que estuvieron afectados ayer en la tarde-noche y la noche, hoy no les va a tocar el mismo horario. Si hubiese que afectar, repito, que el propósito que tenemos hoy es, con la incorporación de lo que hemos hablado ya, de las termoeléctricas que nos vienen, las unidades que nos vienen quedando por sincronizar el sistema y la llegada del buque, sea que la noche hoy no vaya que dar afectaciones. Ese es el propósito que tenemos hoy, al no ser que ocurra una situación puntual, como puede ocurrir en un sistema eléctrico, y haya que dar afectación. Pensamos que va a ser un día, este día de hoy va a ser más favorable. De hecho, ayer en la mañana siempre tuvimos 15 megawatts abiertos, hoy el máximo que llegamos fue a 10, es decir, que ha venido de A, porque están las termoeléctricas levantando la potencia, como le expliqué anteriormente. ¿Y el sistema de generación en grupos electrógenos se mantiene? El sistema de generación en grupos electrógenos se mantiene con las afectaciones del combustible, como vemos, por el bloqueo está un poco complejo el tema del combustible, de la generación distribuida, que consume el combustible importado diésel y el fuel importado también, que ha tenido afectaciones también en el país. Y los parques fotovoltaicos deben estar ayudando de alguna manera, ¿no? Los parques fotovoltaicos sí se mantienen todo el horario del día aportando al sistema. De todas maneras, la estrategia sigue siendo proteger al sector domiciliario privado, y no así, o sea, antes de el estatal o el privado se prioriza el privado. Afortunadamente, fin de semana, hoy no trabajan muchas entidades, mañana tampoco. En fin, esperanzados entonces estamos en que se normalice la situación técnicamente, ¿no? Sí, mantenemos nuestro personal trabajando ininterrumpidamente en las termoeléctricas de generación base. Y bueno, en nuestra empresa también hay un puesto de mando instalado ahí en el despacho de distribución, con el director del despacho al frente, monitoreando a tiempo real, en comunicación directa con el despacho nacional, toda la situación que viene ocurriendo en el país, y intercambiando sobre las decisiones a tomar. Ajá. Y no apoyarnos entonces y ser desconsiderados con la economía del país, y ahorrar propiamente energía eléctrica, como decía el spot anteriormente, en las casas. Muy importante. ¿Algún mensaje en cuanto al ahorro? Muy importante, el pueblo es protagónico en esta situación de contingencia que estamos viviendo, una situación que consideramos que va a ser coyuntural, en un corto tiempo se debe normalizar, pero sí necesitamos el apoyo de toda la población, de la lucecita encendida innecesariamente, apagarla, para así aportar a toda esta situación y poder dar la menor afectación posible. Pero no faltó la comunicación al pueblo, la mesa redonda anoche, la comparecencia suya hoy en Las Tunas, para que todos estemos bien informados sobre la situación, la contingencia energética que está por sobrepasarse en el país y en Las Tunas, pero hace falta el ahorro energético por doquier. Gracias, Marcos. Nos vamos a una pausa para continuar hablando alto y claro. La COVID-19 es una amenaza frente a la cual debemos actuar de modo consciente y seguro. Cuando subas a un ascensor, a un ómnibus u a otro medio de uso colectivo, asegúrate de que su capacidad no exceda el máximo permitido para evitar el contagio. La salud de todos es primero una responsabilidad individual. Cuando los tuneros vimos 50 casos positivos en esta semana en Las Tunas de la COVID-19, nos alarmamos todos, a pesar de que el día anterior fue 0, no hubo ningún caso. Después disminuyó, 14, hoy 7, según tengo entendido en la conferencia de prensa. En fin, inestable el comportamiento de la COVID-19, aumentan los sintomáticos, los centros de aislamiento se llenan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las pautas, las estrategias a seguir? Está con nosotros ahora el doctor Gregory Pérez Héctor, subdirector de Salud Pública en la provincia, para una vez más hablar alto y claro sobre el tema, hoy tal vez en una de las situaciones más críticas de la pandemia en Las Tunas. Buenos días, Fausto, a los presentes en el estudio, a nuestro pueblo que siempre en este horario nos acompaña.
sábado tras sábado. La situación hoy, conmemorando el Día Mundial de la Familia, con una situación compleja en el país, y la provincia no deja de estar fuera de esta situación compleja. Como usted decía, una inestabilidad, días que hemos diagnosticado un número menor de casos, y otros días con ese pico de 50 casos, que ahí hubo, bueno, sus interioridades, que pero bueno, realmente tuvimos unos días con fechas de tomas de muestras de PCR que estaban por confirmar en los laboratorios que tenemos de referencia, y realmente esto pudo haber incidido. Pero esto no nos puede dar tranquilidad, ya que al cierre de la semana 79, la provincia estaba ya teniendo 79, de la semana 18, disculpe, estábamos teniendo ya reportando 79 casos más que la semana anterior. Por encima del pronóstico. Por encima del pronóstico. Bueno, después el profesor, nuestro profe, el doctor Aldo, se va a referir sobre todo a las tendencias que se realizan con los profesores acá de la universidad, pero realmente el pronóstico que hay para este mes es que el número de casos se va a continuar incrementando. Decía, porque a pesar de la capacidad del laboratorio de 500 muestras diarias, a pesar de que su capacidad es esa, se siguen tomando 300 y tantas, ¿no?, diarias. ¿Van donde? ¿Al laboratorio nuestro inicialmente? A ver, el laboratorio depende, por supuesto, de la entrada de las muestras para procesar. Hay días que ha procesado 500, hay días que ha sobrepasado la cifra a 600, 700. Por supuesto, ese día que hace unas 600, 700 muestras, el otro día hace unas 300 y tantas o 400 muestras. Pero el promedio ha estado hoy en las 500 muestras, que es lo que está designado y estimado por nuestro Ministerio de Salud Pública para que nuestro laboratorio no colapse, en el sentido de que las muestras se puedan procesar con calidad y todo el procesamiento del trabajo, los resultados sean con calidad y efectividad de lo que se está haciendo en el mismo. Inicialmente van ahí y se corroboran en otros laboratorios. Realmente ya nuestro laboratorio, por indicación de nuestro ministro, ya tiene la capacidad, por lo que se ha ido muestreando en los laboratorios de referencia, que tiene una concordancia alta, más de un 90% de concordancia. Lo que estaban era faltando unos reactivos para poder confirmar específicamente el SARS-CoV-2 en nuestro laboratorio. Estos reactivos ya llegaron a la provincia, por lo tanto esperamos que en próximos días ya realmente nuestro laboratorio sea el que confirme con la llegada de estos reactivos, y no tengamos que enviar estas muestras a laboratorios de referencia, porque como le decía, ya el Ministerio ya ha evaluado en todo el periodo que lleva desde su funcionamiento, que tiene un alto por ciento de concordancia con nuestros laboratorios de referencia, sobre todo incluso con el IPK, que es el laboratorio élite acá en nuestro país. Como usted decía, hoy la provincia, confirmando 8 casos, ya llevamos a la cifra de 1.147 casos confirmados de la COVID, con una tasa de incidencia de un 41% ya en nuestra provincia, con un total desde el inicio de la epidemia ya de PCR realizado de más de 52.700 PCR, como le decía, con 1.147 confirmados a la COVID. Esto da un índice de positividad de un 2,1. Todavía realmente la provincia está por debajo de los índices para declararlo en transmisión autóctona, que es el límite de entre 4 o 5%, pero realmente el municipio cabecera, con un incremento que ha venido mantenido en los últimos meses, sigue siendo la situación más compleja en la provincia. En los últimos 15 días, bueno, Gustavo Dereguía y el Aquiles Espinosa, que es el que ha tenido un mayor número de incidencias de focos que están hoy activos, e incluso de focos que han tenido un índice alto de reproductividad. Es decir, que a partir del caso índice han salido un número importante de casos. Que bueno, después el director municipal, que está acá con nosotros también, se podrá referir ya más específicamente en este sentido. Sigue siendo, bueno,
el comportamiento de la variable del sexo casi igualitario, un 50% para el sexo femenino y un 49,3% para el sexo masculino, con la incidencia de la positividad. Y como usted decía, los casos asintomáticos siguen disminuyendo y siguen apareciendo más casos con síntomas que se diagnostican de la COVID-19. Esto quiere decir que las medidas de restricción de movimiento, las medidas de que nuestros trabajadores no acudan a los centros laborales presentando síntomas que incluso ya no solo son síntomas respiratorios. Hemos estado hablando de cefalea, de artralgia, de decaimiento, de diarrea, es decir, que son síntomas subjetivos también de la COVID, porque se ha estado presentando en otras variables. Por lo tanto, la conciencia que debemos tener hoy las personas y nuestros trabajadores, digo en sentido general, de que cuando nos sintamos mal, acudir al médico y no continuar laborando, porque podemos estar hoy enfermos de la COVID, podemos entonces provocar un foco ahí en nuestro centro laboral. Igualmente los cuidados que deben tomarse en la familia, y también se estará refiriendo posteriormente el doctor Aldo, sobre todo en esto, sobre el control sanitario internacional, sobre el control de los viajeros nacionales que provienen sobre todo de aquellas áreas que hoy tienen una mayor transmisión, y que las medidas que tenemos que seguir tomando, y vuelvo y repito, iniciando con las palabras que dije al inicio de hoy, Día Mundial de la Familia, creo que lo más importante es eso, cuidarnos, cuidar a nuestra familia y mantener las medidas de protección, el uso permanente del nasobuco, el distanciamiento, las medidas de higiene, del lavado de las manos sistemáticamente, así igual que la superficie, cuando estemos laborando o estemos trabajando en nuestros centros laborales. Creo que son las cuestiones, Fausto, que tenemos que continuar haciendo énfasis y profundizarnos en todo sentido para poder seguir controlando la epidemia en la provincia. ¿Y en la edad pediátrica? En la edad pediátrica, bueno, la provincia acumula 108 casos confirmados menores de 18 años, un 9,4%. Sigue siendo uno de los más bajos del país, pero indudablemente en los últimos tiempos, es decir, en los últimos 15 días, 20 días, un mes, hemos ido en incremento. Incluso hemos tenido hasta niños menores de un año ya positivos a la COVID. Hemos tenido 2 lactantes ya positivos a la COVID en los últimos 15 días. Que esto también, en sentido general, como hemos hecho énfasis en otro espacio acá en la televisión, el no estar con los bebés de brazos, pasando de persona en persona, de familia en familia, sino realmente el cuidado, la protección de ellos, que solo esté en los brazos de la mamá, que es la que realmente debe protegerlo y cuidarlo. Y así creo que la familia protegemos tanto al bebé como a la mamá. Creo que son las cuestiones que tenemos que continuar haciendo énfasis en la comunicación con nuestra familia. Los centros de aislamiento es un tema recurrente en la población. Se mejoran las condiciones gradualmente en dependencia de los recursos que van apareciendo, inclusive recursos humanos, auxiliares de limpieza, en fin, pero se van repletando un tanto de pacientes. ¿Hay algunas estrategias en función de cómo no? No cabe duda que, por supuesto, el incremento de la aparición de casos positivos ha incrementado también el incremento de los casos sospechosos, el incremento de los contactos. Esto, por supuesto, nos ha tenido la acción de ir incrementando capacidades en estos centros, y, por supuesto, unido a ello, lleva la aparición también de que tenemos que reforzar el tema de recursos humanos, el habituallamiento, los medios de protección, la organización a la hora de la distribución del desayuno, de la merienda, del almuerzo, porque realmente el centro ha estado habitualmente trabajando con un promedio de 50-60% de sus capacidades, hoy puede estar en un 70-80%, y eso muchos organismos hoy, incluyendo sobre todo la Dirección de Deporte, la Universidad Lenin, que ha estado, la Universidad de Ciencias Médicas, que ha estado apoyando con sus trabajadores y estudiantes, y se han hecho contingentes de trabajo que se preparan días antes de entrar a estos centros de aislamiento para que tengan un cuidado, una protección de las acciones que están
que tienen que hacer dentro de estos centros para que no se nos enfermen, y hemos tenido que estar actuando en este sentido, bueno, en la conformación de estos contingentes, diría, de trabajo, para poder minimizar las insatisfacciones de nuestro pueblo en estos centros, que se complejiza a la hora de que incrementen los niveles ocupacionales de los mismos, y que, bueno, primero que nada, una atención médica con calidad, y la otra atención, que ya es la parte de aseguramiento, de logístico, con el habituallamiento, la limpieza, la alimentación, que también tiene que estar acompañado de tratamiento médico también en estos centros de aislamiento. Los hospitales de Puerto Padre y Holguín preparados, ¿no? Nuestro hospital, que así lo hemos llamado, Hospital COVID, en el sentido de que Guillermo Domínguez se ha estado preparando desde hace ya más de 15 días, preparando su sala, preparando su habituallamiento, sus recursos humanos, sobre todo está asimilando todos los casos sospechosos de alto riesgo. Es decir, estamos hoy hablando de hospitales de alta complejidad y de baja complejidad. Los conceptos hoy que se manejan a nivel de ministerio. Hospitales de baja complejidad tenemos acá, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Médicas, la Lenin, que son hospitales que están, digo hospitales de baja complejidad, porque atienden pacientes positivos, en el caso de la facultad, pacientes positivos asintomáticos, y en el caso de la Lenin, pacientes sospechosos de la COVID. Y en el caso, bueno, de la alta complejidad, tenemos la sala de COVID, que se mantiene aún todavía en el Hospital Ernesto Guevara de la Serna, con 10 capacidades, el Hospital Pediátrico de Las Tunas, que es que atiende los niños, sobre todo menores de 18 años, y en el caso de los niños menores de 18 meses, lactantes sospechosos, y el Hospital Guillermo Domínguez, bueno, que está atendiendo todos los sospechosos que tienen una comorbilidad, que no pueden estar en centro de aislamiento. Es decir, aquella persona que tiene una hipertensión, una diabetes descompensada, alguna patología crónica, no debe estar en un centro de aislamiento, tiene que estar en ese hospital, y para ello se han habilitado ahí salas para la atención a los mismos. La intervención sanitaria comenzó en Las Tunas ya. Sí, felizmente ha sido un éxito. Ayer incluso en la video con nuestro ministro, la mayoría de las provincias fueron felicitadas por la organización y de cómo se ha ido desarrollando la intervención sanitaria en los grupos de riesgo, en este caso, que se inició por los trabajadores del sector de la salud. Ya tenemos vacunado al cierre de ayer casi 67% de nuestros trabajadores, es decir que vamos a completar la cifra antes del día 20, que es el límite del programa evaluado para la vacunación de todos nuestros trabajadores. Y las enfermeras jugando un papel decisivo en esa batalla. El pasado 12 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermería. Gracias, Gregory. Yo le propongo a ti, a los amigos televidentes, ver el siguiente reportaje a propósito de la fecha. Siempre quise estudiar enfermería, llevo 40 años en el sistema y en realidad me he sentido realizada. Amo mi profesión, amo mis pacientes, amo todo lo que hago. Para mí ser enfermera es mi orgullo. En Cuba, más de 85.000 enfermeras y enfermeros dignifican la profesión. En Las Tunas, quienes visten cofias y batas blancas celebran este día con entusiasmo y profesionalidad. Ellos ocupan un lugar imprescindible en los sistemas sanitarios. Profesionales incansables, promotores, educadores y servidores por excelencia. Con sólidos conocimientos y profundo humanismo, contribuyen a resolver problemas de salud y mejorar la calidad de vida de nuestra población. Su bregar personal y constante emana entusiasmo y entrega, una labor que permite que nuestro país ostente indicadores favorables como la baja tasa de mortalidad infantil y la supervivencia hasta los 5 años de edad. Siempre en la primera línea de batalla, cumplen con esmero su labor. Ellos son piedra angular en los sistemas de salud para transformar la atención en nuestras comunidades. Alto y claro, la palabra nos conjuga. El epidemiólogo mayor de Las Tunas, en estos momentos con nosotros una vez más hablando alto y claro, subdirector del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología, doctor Aldo Cortés González, subdirector de Epidemiología, le decimos así cariñosamente en nuestro territorio, porque se ha convertido en todo un consejero muy pragmático, real,
de la situación que hemos estado cursando en diferentes etapas. Y hoy justamente, doctor, ¿cuál es su análisis, su percepción? Bueno, primero, buenos días a usted, aquí presente, a nuestro pueblo, y yo creo que también un saludo a los que nos antecedieron, y nos siguen enseñando, al profesor Valenzuela, al profesor Calisté, al profesor Lorier, a Ricardo, a Alfredo, y muchos más. Algunos ya no están con nosotros físicamente, el profesor Armando Villar, y digo porque son la fuente de la epidemiología en la provincia de Las Tunas que debemos significar. Nosotros la situación de la provincia de Las Tunas hoy hay que pensar que estamos con un incremento de la incidencia. Realmente ignorar esto no es justo. O sea, tenemos un incremento de la incidencia, un comportamiento por encima de cómo venía la provincia en tiempos anteriores. Una semana, en los últimos 12 días, 228 casos, 122 con contacto con casos confirmados externos, o sea, extradomiciliarios, 122. Esto habla de movilidad de la gente, de que las personas están transmitiéndoselo a sus amistades, a las personas que viven fuera de su hogar, independientemente que hay 60 que son del control intradomiciliario y 34 viajeros del exterior. En esto una alerta fundamentalmente a los viajeros con Rusia, porque de los viajeros a este país nos está llegando el mayor número de confirmados del exterior. O sea, es llamativo, nos llama la atención el incremento de los casos confirmados al quinto día, otros al sexto y posterior, por lo que tenemos que mantener un cuidado de esta situación. 41 con comorbilidad y 123 sintomáticos. O sea, es el comportamiento de los últimos 12 días, cojo los 12 días porque es las últimas 2 semanas, o sea, la que va en curso y la anterior, pero esto no habla de incremento de los casos. Esto se corresponde con lo que nos hablan los pronósticos que abnegadamente los profesores, el máster en ciencia, Oscar y el doctor en ciencia, Celorrio, toda la semana nos hace llegar día a día para alertar a nuestro pueblo, para que sirva para argumentar las razones por las que tenemos que retomar el código de ética, por qué tenemos los nuevos códigos de vida, mejor dicho, por qué tenemos que hacer las cosas distintas y además la alerta a lo que nos estamos enfrentando. En la diapositiva número 1 vemos el comportamiento promedio de casos diarios en las últimas 14 semanas y vemos cómo ha ido un incremento en las primeras semanas de 4 a 5, después viene una etapa a 10 y ya se duplica en la última semana a 20 el promedio de casos por día. No hay quien sostenga. Para nosotros que siempre estuvimos confiados, o sea, no confiados, pero que nos sentíamos tranquilos en el sentido de que 4 casos se pueden diarios, se enfrentaban con mucha más facilidad y además se podían controlar con mucha más facilidad. Ya promediar 20 casos diarios complejiza la situación y además insisto en unos cálculos, a 4 casos que pueda reproducirse por cada uno de estos, ya son 88 casos que se ve por día, que se pueden ver por día a partir de este comportamiento. 4 contactos. 4 casos positivos. A partir de cada uno de los positivos. O sea, si estamos confirmando 22 por 4 cada uno, son 88 que se puede, positivos. Como índice reproductivo, estoy haciendo cálculos para ilustrar y para alertar la necesidad del cumplimiento de todas las medidas que se han indicado por las autoridades sanitarias, que se han adoptado por las autoridades de gobierno en el territorio y en el país, por el Ministerio de Salud Pública, y que además que es un compromiso que tenemos que asumir, algo que tenemos que hacer nuestro, empoderarnos de esas cosas, del nuevo código de vida, que no es consigna, que es una necesidad para enfrentar esta situación. O sea que pero que este comportamiento hoy nos muestra
que todavía la situación es manejable. O sea que si nosotros, a partir del comportamiento que estamos viendo en esta gráfica del promedio diario, yo creo que hoy es tolerable, es posible y además podemos enfrentarla. La diapo número 2, esta es el comportamiento promedio de casos en las últimas 14 semanas, pero con un cierre jueves. ¿Por qué hacemos cierre jueves? Porque es más fresco. La información de cálculo se utiliza hasta el jueves de esta semana y se ve que se incrementa con un promedio de más 2, o sea que hay una variación de más 2 casos en el comportamiento. El promedio de casos diarios se duplica en las últimas 14 semanas. En las últimas 14 semanas, en la del 5 al 10 estaba más o menos alrededor de 4 o 5, después llegó a 10 y después se duplica en ese último día. Yo creo que lo importante es tener la conciencia de que esto se debe parar y podemos pararlo con las condiciones y además la experiencia, la disciplina y la organización del pueblo tunero. En la diapo número 3, el comportamiento diario en los últimos 15 días. Ahí están el comportamiento diario. Yo significo los días del 6 al 10 de mayo con cifras de 31, 33, 32 y 14. Sumemos y veamos que nos da 120 casos. Son 120 casos que en 5 días tuvimos activos, más de 120 casos que en 5 días tuvimos activos. Porque esos son los casos que están enfermos, que entran, que más o menos están en tratamiento. Para el 5.º día hacer el PCR, si está negativo, sale. Pero que la salida es escalonada. Entonces, nosotros tenemos que, nuestra dirección debe estar en primera, disminuir la incidencia diaria para evitar que se saturen las instituciones nuestras con respecto a la atención para poder brindar una mejor atención o la atención que necesita nuestro pueblo. Cuestión esta que está garantizada. Los 50 casos fue una alerta. Es una cuestión que, como explicaba el profesor Gregory, la situación de muestras de 2 días que se estaban en confirmación, se reportaron en un solo día. Pero yo sí quiero alertar que de seguir la actitud irresponsable, de seguir con la movilidad que tiene nuestro pueblo, de no cumplir con las medidas del nuevo Código de Vida, este comportamiento diario se puede convertir en regularidad, porque se incrementan los casos de incidencia. Entonces, lo primero que tenemos que estar claro, el comportamiento de la epidemia lo decide el hombre, lo decidimos nosotros, independientemente de las acciones que se hacen por las autoridades de la provincia, de la salud, el esfuerzo de los trabajadores de la salud, de educación, de transporte, del INDER, estas personas que de otros organismos están apoyando nuestros centros de aislamiento. Y usted lo dice así, doctor, porque tal y como yo y otros vemos comportamientos que dan fe de eso, ¿no? De irresponsabilidad, de no siempre cuidar las medidas sanitarias. Lo digo porque el incremento de la epidemia, en este caso, solo obedece fundamentalmente a que no se cumplan con las normas de bioseguridad o se incumpla con el nuevo Código de Vida. O sea, esto depende de eso solamente. Porque tú cumpliendo como debes actuar, o sea, actuando como se debe actuar en estos tiempos que nos lo ha pedido el presidente del país, con un nuevo Código de Vida que lo impone el virus, en esto hay que insistir, lo impone la vía de transmisión del virus, las características de la enfermedad. Entonces, lo que facilita que el virus se transmita y que aparezca la enfermedad es incumplir con esto. Si cumpliendo solamente, manteniendo el distanciamiento físico, manteniendo el aislamiento social en la casa, que se mueva quien solo tiene que moverse, manteniendo la protección con nasobuco, con las sustancias desinfectantes, preservando los centros de trabajo de las instituciones de salud, no acudiendo enfermos a los lugares, que a veces estas cosas son las que llevan las enfermedades a los lugares y se las transmiten a otros inocentemente a partir del intercambio con estas personas. Nosotros es la única vía que vamos a tener para poder vencer el virus, y yo creo que yo digo que evitar el dolor y poder sonreír con la felicidad de haber cambiado la situación epidemiológica del territorio. En la diapo 4
el comportamiento en los primeros 13 días de los 5 meses del año. Esto es ilustrar. En los primeros 13 días, alrededor de 60, 61, 57 casos. Ya alrededor, al cierre de los 13 días, nosotros teníamos 253 casos en el mes de mayo. Miren las cifras, a partir de hoy, el comportamiento que tiene la pandemia es más de 4 veces lo reportado en enero y febrero. Yo pienso que si nosotros actuamos responsablemente, tenemos tiempo de regresar a esta etapa donde nosotros respirábamos más tranquilos, enero, febrero, marzo, con el orgullo que teníamos en aquel momento del reconocimiento del profesor Durán, porque no era el reconocimiento a una persona, era el reconocimiento a un pueblo que por su responsabilidad servía de ejemplo para demostrar que la epidemia se puede controlar. Entonces, si eso lo hicimos en los primeros meses, ¿cómo no va a ser posible hacerlo ahora? Yo soy de los que pienso que lo que los tuneros nos proponemos lo logramos. Entonces, yo creo que esta gráfica nos da la evidencia de que se puede, y que sintamos nuevamente el orgullo de ser tunero, y que podemos cambiar, demostrar que se puede cambiar el panorama y que todos juntos podemos hacerlo. Hay que recuperar la tranquilidad y la posibilidad de vida de nuestro pueblo. La diapositiva 5 ya habla el comportamiento al cierre de cada mes. En los últimos 13 días de mayo, o sea, nosotros cerrando mayo, vuelvo con las 253, vemos que solo nos falta 31 casos para alcanzar el cierre del mes de abril, en menos de los 15 días. Esto quiere decir que este mes se puede establecer, yo digo que un nuevo récord, pero que es un nuevo récord a la irresponsabilidad, un monumento a la irresponsabilidad, al incumplimiento del nuevo código, al no cumplir con lo que nos toca a cada uno de nosotros para evitar que estas cosas sucedan. Récord negativo. Récord negativo. Por eso digo que es un monumento a la irresponsabilidad. Incrementar esta incidencia. Ahora, la diapo 6 es el promedio de casos en cada mes, y vemos que el último mes, el mes de mayo, hoy estamos promediando 10 veces más que en el mes de abril, 19.46. Yo sacaba una cuenta. Si en esta última etapa, de ahora en lo adelante, promediamos 19.46, nos faltan 18 días para cerrar el mes de mayo. O sea que nosotros terminaríamos en estos 18 días con 350 casos más. Si se lo sumamos a los 200 que veníamos reportando, llegaríamos a la astronómica cifra en el mes de mayo a 603. Hay que reaccionar para evitar que esto suceda. Y es posible, porque es solamente el actuar del hombre quien lo evita y quien lo puede respaldar. Ahora, el gráfico 7 es el promedio en un modelo matemático de regresión lineal, donde se ve el ascenso de los casos, y nos alerta que vamos hacia un incremento de la incidencia de los casos si no ponemos la modificación en el actual. Eso es la alerta que siempre se nos ha dado. Sobre esto, el pronóstico para el próximo 5 semanas con este modelo va esta semana de 113 hasta 148. Esta semana debe quedar por debajo incluso de este pronóstico, pero creo que una cifra, vuelvo a repetir, un caso solo tiene que alarmarnos, porque la cifra no es lo importante, es el enfermo. Una persona que se enferme es una persona que pone en riesgo su vida. La próxima. En esta es un software estadístico de modelo cuadrático que también nos evidencia el incremento al cual nos enfrentaremos de no cambiar. La próxima. Y con este modelo, los pronósticos están entre 146 y 270. O sea que son también los casos que se pronostican. Yo creo que esto, lo primero,
yo estoy seguro que los matemáticos lo que más quisieran que lo hiciéramos fallar. Los conozco, sé su sensibilidad, y le digo, la compenetración que en los últimos meses hemos logrado para traer esta información al pueblo, para que sirva de aliento, o sea, o de método, o de ejemplo para reaccionar y cambiar. Ahora yo quiero hablar de 2 o 3 elementos rápidos que pueden favorecer este comportamiento. Primero, el incumplimiento del nuevo Código de Vida. Eso es un elemento que no podemos perderlo de vida porque lo centraliza todo. La gran movilidad, ya lo hablábamos, salir solo lo necesario y no todo el mundo, para resolver necesidades imperiosas. El tema de los viajes, hay que mantener el aislamiento social y evitar los viajes. Ya hablamos de los extranjeros, fundamentalmente de los viajeros de Rusia. En esto, una alerta. La mayoría de los viajeros de Rusia son viajeros cubanos, nacionales, que salen. Y yo creo que tenemos que establecer control riguroso sobre ellos. Se aíslan por 5 días en un centro de aislamiento nuestro. Pero a partir del alto riesgo y a partir también de que la enfermedad tiene un periodo de incubación de 14 días y que el PCR, insisto, es una fotografía en tiempo real de si está o no el SARS-CoV-2 en el individuo. Pero yo le esquematizo a la gente. Yo me acabo de tomar mi PCR y me dio negativo. Bajé mi escalerita salí del centro de higiene y me metí en la cola discúlpenme, me incorporé a la cola del pan ahí en la panadería del costado, que se pone aquello. De verdad, aunque en los últimos días ha habido más orden, más disciplina y más distanciamiento. Pero voy para allí y allí está un paciente con el virus y me infecto allí con él. Después de haberme tomado el virus, yo puedo estar tranquilo que estoy negativo y a los 5 o 6 días empezar con los síntomas. Por eso no es el PCR el que determina. El PCR me dice algo en este momento para demostrar que no fui yo quien infecté a una persona o que yo hoy no lo tengo y no necesito tratamiento. Pero lo que va a garantizar yo no infectarme no es el PCR, es la conducta del hombre. Insisto en esta idea porque creo que es lo esencial. Por eso hay que restringir su movimiento por la inspección sanitaria estatal y responder si hay violaciones en el incumplimiento de esto para completar los 14 días. 5 días en el centro de aislamiento y los 9 días de restricción de movimiento en la vivienda, de restricción de movimiento con conciencia, y creo que también deben protegerse en la casa para evitar transmitir a la familia y ser el responsable de que un familiar nuestro se enferme. Y pido un especial el cuidado a las instituciones de salud, a las instituciones estudiantiles, a los círculos infantiles, instituciones muy sensibles que todo el mundo utiliza con no asistir con síntomas respiratorios. Y yo creo que en la salud es que vaya el que lo necesita, reducir los acompañantes al cuerpo de guardia. La persona tiene que saber que no hay acompañantes en los hospitales, aunque de esto el profesor Henry lo va a abrir. Evitar las fiestas. Yo creo que no son tiempos hoy de fiesta. Ya vendrán tiempos mejores para fiestar. Y yo creo que lo que hay que, porque en una fiesta se convierte en un lugar de intercambio entre las personas. Todo el mundo quien me diga que en una fiesta usa el nasobuco, yo creo que es irónico decirlo. Tiene que tomar. Y la compenetración que se produce en las fiestas. Pero una fiesta después lo que nos traduce es un evento como el que quizá pueda describir después el doctor Giordani en el municipio de Tuna. Y esas son las causas. Nosotros la ruta incluso de los casos nos habla. Hay mayor intercambio, incluso de personas que trabajan en Tuna, de Vázquez y de Majibacoa y Jobabo con el municipio de Las Tunas. Y son las áreas que más incidencia tienen. El municipio, la epidemia en el municipio de Tuna, la diferenciación es mínima, Guillermo Teja un poquito menos. Pero las 4 áreas tienen una alta incidencia. En un municipio donde la mayoría dormimos en Buenavista y trabajamos en el resto de los consejos populares y en el resto de los lugares. Estamos allí, intercambiamos con trabajadores de otros lugares, de otros repartos, y nos vamos a la casa. Ese es el caldo, por decirlo así,
la vía, la forma en que se transmiten las enfermedades, fundamentalmente las respiratorias, que son son las más difíciles de controlar, porque además, y esta tiene una transmisión directa, que tú te pongas, e indirecta porque toque la superficie. Y todo para evitarlo, romper la cadena de transmisión, solo depende de que se hagan las cosas que hay que hacer, limpiar la superficie, evitar mantener el distanciamiento, mantener el aislamiento, en todos los lugares que vayamos. O sea, hay que insistir, la radio, la televisión, nuestros dirigentes principales no se cansan día a día de alertarnos de esto. Yo creo que hay una cuestión, Fausto, yo creo que el pueblo tunero sabe, tiene la experiencia, sabe cómo hacerlo. Y el pueblo tunero tiene que estar claro que lograr detener la epidemia y que no se complique la provincia y que tengamos que lamentar situaciones más complejas, tenemos que entender que depende de nosotros. Solo depende del hombre, de lo que haga el hombre con su vida, de la forma en que actuemos y que asumamos el código de vida como un código para la vida, para conducir nuestros actos, porque es lo único que es la mejor vacuna, la mejor medicina para evitar la epidemia. Y a diferencia del primer brote, del segundo brote, pues ahora está el desafío de que el país, la economía sigue trabajando, se mantiene. Están las ofertas turísticas en Holguín, viene el verano, el campismo va a ofertar. Entonces usted va a estar en el desafío, enfrentando la pandemia desde lo desafiante, ¿no? En escenarios desafiantes. Fíjense cómo es, por eso yo hablo de la responsabilidad. Porque si fuéramos responsables, esos lugares nada más existen las personas que tuvieran de seguridad de que no se han expuesto a un caso confirmado, que no han estado en un lugar de transmisión, que no tienen síntomas respiratorios, que hace más de 14 días que no entra en contacto con otra persona y están en un intercambio sano en una población sana. Por eso lo que hay que, no podemos seguir frenando el desarrollo social y el intercambio social nuestro por la irresponsabilidad de todos o de un grupo. O sea, que esas cuestiones creo que hay que tenerlas en cuenta. Sí. Todo se puede hacer con responsabilidad y apegado al código de vida, al nuevo código de vida. Gracias, doctor. Y las infecciones respiratorias agudas se mantienen, coexistiendo con la COVID. En Puerto Padre hay fe de ello. Vamos a ver el siguiente reportaje de la periodista Dailín Feria. Distinguir entre un ligero padecimiento o catarral y un posible caso de la COVID-19 resume la labor de los 4 equipos médicos que en el Policlínico Docente 28 de septiembre en Vázquez asumen la responsabilidad de atender a pacientes con síntomas respiratorios agudos. Aquí le hacemos toda la encuesta epidemiológica completa, entonces luego de recogerle todos los datos claros, le pasamos a hacerle la tira rápida. Esta tira, si da positiva y el paciente no tiene genio epidemiológico, se aísla. Si la tira da negativa y el paciente sí tiene el genio epidemiológico, igual se aísla en el hospital. Con el incremento de casos positivos en este Consejo Popular del municipio de Puerto Padre, aumenta la percepción del riesgo de las personas y por ende crece la cifra de quienes asisten a esta sala en busca de atención especializada por el temor y como prevención ante la letal enfermedad que hoy cobra tantas vidas en nuestro planeta. Antes no atendíamos la misma cantidad de pacientes que tenemos ahora. Ahora oscila más o menos diariamente una atención de 15 a 20 pacientes más o menos diarios. En esta última etapa hemos tenido 5 pacientes con tira positiva. Positivos con el genio epidemiológico. Complementan así la doctora Arianna y todos los que asumen la responsable y arriesgada labor el trabajo que de conjunto desarrolla el personal del área de salud en el Policlínico 28 de septiembre en aras de detener la propagación del nuevo coronavirus que por estos días se ensaña en revertir la favorable situación epidemiológica que mantenía esta localidad puertopadrense. Alto y claro, su opinión es muy importante. Por estos días se habla mucho de casos positivos en el Hospital Provincial Dr. Ernesto Guevara de la Serna. Tenemos hoy con nosotros, hablando alto y claro, al doctor Henry López Jiménez, quien es director de esta entidad. El saludo, buenos días. Saludos, buenos días, Fausto, buenos días, invitados al programa y al resto del... Vamos a hablar entonces alto y claro de qué realmente ha estado pasando en el hospital y hasta qué punto. El día de 50 casos todo el mundo decía, hubo 30 que tributó el hospital. ¿Cómo son las cosas? Bien, realmente en los últimos 20 días la situación epidemiológica del hospital, pues por supuesto, con el incremento de los casos positivos en la comunidad, por supuesto se complejiza
el hospital. El hospital ha trabajado varios controles de foco, hay que decir que son controles de foco, no hay un evento de transmisión dentro de la institución, 6 controles de foco, de ellos 5 que están, se cerraron, ya estos fueron controlados, y tenemos hoy un control de foco que se está realizando en el servicio de nefrología y hemodiálisis, donde realmente han salido casos positivos. Este control de foco comenzó el día 27 de abril, un trabajador de hemodiálisis, que se confirmó el día 1 de mayo. A partir de este control de foco salen 6 casos positivos, 2 trabajadores y 4 pacientes. Bien, cuando se profundizó en el análisis epidemiológico nos dimos cuenta que habían 2 casos de estos que tenían posibles fuentes de infección diferentes, por lo cual nos motivó a realizar un estudio poblacional donde se incluyeron la totalidad de los pacientes de nefrología, así como todos los trabajadores. Cuando se dice estudio poblacional se refiere a PCR. PCR. De hacer PCR, ¿no? O sea, confirmar la enfermedad. Y cuando se dice foco es a partir del primer caso positivo que ha infectado a otros más. Se hace un control de foco para corroborar que en un espacio determinado y en un tiempo determinado existe infección. Entonces, a raíz de este estudio poblacional, pues, ya el hospital acumula, el servicio de nefrología acumula 13 pacientes confirmados, de ellos 8 pacientes y 5 trabajadores. Es lo que hasta el momento está confirmado. Como le decía anteriormente, no existe un evento de transmisión dentro del hospital. Yo sé que el pueblo está preocupado porque si el hospital se va a cerrar, si el hospital hay un evento de transmisión, para nada. Es un control de foco que se está realizando, un brote dentro del servicio de nefrología, y como le decía, con posibles diferentes fuentes de transmisión, no son fuentes de transmisión intrahospitalarias, pueden ser diferentes fuentes de transmisión de ellos, incluso de la comunidad. Son trabajadores que provienen de diferentes áreas de salud, algunos de ellos donde se han trabajado algunos eventos o focos de transmisión, y por supuesto que trabajan en el servicio de hemodiálisis. A raíz de esto, pues por supuesto se han adoptado medidas en el servicio de nefrología. Hoy tenemos ingresado la totalidad de los pacientes de nefrología en el hospital y en un centro de aislamiento, con el objetivo de vigilarlo durante 5 días y poder determinar realmente la magnitud de este control de foco. Los pacientes de toda la provincia. Pacientes de toda la provincia, pacientes del municipio de Amancio, y excepto los pacientes del municipio de Puerto Padre, que se realizan en Puerto Padre, bueno, pues tenemos incluidos en este estudio que se está haciendo 94 pacientes de hemodiálisis entre Amancio y Las Tunas, que se estudiaron el 100% de los pacientes. De ellos, hoy podemos decir que tenemos solo 8 pacientes confirmados. Por eso la importancia del cumplimiento de todas estas medidas que se han adoptado en el hospital. Le decía, en primer lugar, se ingresaron todos los pacientes de hemodiálisis. Bien, y se va a extender este estudio poblacional a la familia estrecha de estos pacientes de nefrología, así como los taxistas, que son los que transportan estos pacientes desde sus casas hacia el metro de institución. ¿Y están aislados ahora? Se encuentran aislados. Esperando por el estudio del PCR. A muchos ya se le ha hecho el estudio del PCR, y otros se les realizará su estudio de PCR. El hospital no solo se organiza en el servicio de hemodiálisis, por supuesto se organiza en el resto del hospital, porque bueno, esto es una alarma de que si no cumplimos con lo que está establecido, si no cumplimos con el uso de los medios de protección individual, si violamos las normas de bioseguridad, si seguimos acudiendo al hospital de forma espontánea, sin una remisión, hay que transmitir a nuestro pueblo que nuestro sistema de salud del país, de la provincia, existen los consultores médicos de la familia, que están totalmente capacitados y preparados para recibir a nuestros pacientes. Creo que deben acudir primeramente al área de salud para evitar que pacientes vayan con síntomas respiratorios a nuestro cuerpo de guardia, decirle que el paciente que tenga con síntomas respiratorios pues acuda por el flujo que está establecido en el hospital, que los respeten, que vayan a la consulta de respiratorio, para que no se mezclen con los pacientes que no tienen síntomas respiratorios o acompañantes sanos. Que esa consulta está del cuerpo de guardia por la rampa de atrás, ¿no? Por la rampa de atrás. Sí. Que no se permiten acompañantes, excepto por indicación médica, que los acompañantes que acudan no tengan síntomas respiratorios, que no sean contacto de pacientes confirmados, que no hayan estado en contacto con viajeros para evitar
por supuesto, un evento de transmisión dentro de la institución. Por supuesto, no pueden faltar las medidas ahí en el hospital de control dirigidas hacia nuestros pacientes, trabajadores, acompañantes, sobre el uso de los medios de protección individual, sobre la violación de las normas de bioseguridad, sobre el control administrativo que los cuadros de la institución van a llevar a cabo en todos los servicios y departamentos del hospital para velar por el estricto cumplimiento de esto y evitar un evento de transmisión. La cirugía electiva se seguirán operando los pacientes en la institución, dándole la prioridad a la cirugía de urgencia, a la traumatología, al cáncer. Consultas externas que van a ser proyectadas hacia la comunidad, 16 consultas que van a ser proyectadas hacia la comunidad. A partir de la semana próxima se está organizando todas las consultas, el equipamiento, el personal que va a trabajar en estas consultas, que irán hacia la comunidad, hacia el Policlínico Guillermo Teja, Alderguía, y hacia una escuela que se está acondicionando para brindar una atención de calidad. ¿Dónde? ¿En los policlínicos? Policlínicos y una escuela prevista para esto que brindarán consultas de seguimiento, como por ejemplo las consultas de TV, las consultas, los chequeos médicos a la licencia de conducción. O sea, son consultas que realmente no requieren de un equipamiento, son consultas que lo que requieren es el actuar médico, el intercambio médico-paciente y que por supuesto no va a atentar contra la calidad de la atención médica. Todo esto va a contribuir a que no exista hacinamiento en el hospital y que por supuesto evitar un evento de transmisión dentro de la institución. Por supuesto también en el hospital hay que seguir llevando a cabo todas las medidas de limpieza y desinfección de todos los servicios, profundizando fundamentalmente en el servicio de nefrología, en los servicios donde se han trabajado controles de foco. Vamos a continuar por supuesto con las medidas de capacitación, la pesquisa activa de trabajadores, de pacientes, de acompañantes. Las actividades de promoción para la salud no pueden faltar en la institución y es por eso de vital importancia que nuestro pueblo comprenda que no puede ir al hospital si realmente no están enfermos y por supuesto no con síntomas respiratorios. Y una de las cuestiones que más enfrentamiento nos produce tenemos con la población es el tema de que quieren entrar al hospital, por supuesto preocupada por su paciente, preocupada por lo que tiene. Para eso el hospital está preparado, tiene sus sistemas de entrevista, atención a la población, existe un centro de información donde pueden descansar, donde también hay que cumplir las medidas de distanciamiento y por supuesto usar los medios de protección individual y por tanto le pedimos a nuestro pueblo que si no hay necesidad de ir al hospital o usted tiene un paciente que no necesita un acompañante, no acuda al hospital, porque lo que queremos evitar es que nuestra mayor institución de salud que presta una atención médica de calidad pues se ve involucrada en un evento de transmisión. Pero el que tiene turno hoy en día para ortopedia o otras especialidades, ¿cómo se mantiene al tanto ahora si ese servicio va a comunidad o se mantiene en el hospital? Ya nosotros, el hospital tiene una promoción de consulta, ya el hospital se encargaría también a través de los medios de difusión, de la radio y la televisión, por supuesto, divulgar cuáles van a ser estas consultas que van hacia la comunidad. Hay un grupo de especialidades que ya están proyectadas a la comunidad, que están bien definidas. Solo se incorporan estas 16 consultas que se van a proyectar y que por supuesto ya los pacientes se les ha comunicado, se están citando para que a partir de la semana próxima, debe ser miércoles, para que todo esté organizado, pues comienzan las consultas en la comunidad. ¿El hospital tiene sala de infecciosos, de infección respiratoria? Mantiene una sala de infecciones respiratorias, vigilancia de las IRA y mantiene la sala una sala de sospechosos de alta comorbilidad. Sí, y tenía el centro de aislamiento José Martí y ahora tiene ciencias médicas con los casos positivos, ¿no? Lo atiende directamente. Facultad de Ciencias Médicas, sí. En este momento. Bueno, siguen los retos entonces en el hospital y fuera del hospital, en la comunidad propiamente, en el enfrentamiento contra la COVID-19. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos hablando alto y claro. Sé que hay muchas personas que confían en que va a aparecer de pronto una vacuna y que con la vacuna se van a resolver todas las cosas. Aquí nosotros lo que tenemos que pedir es que lo primero, como lo que hay que vacunarse, es con la única que tenemos hasta ahora, que es la disciplina, la cooperación y la solidaridad. Esa es la vacuna de este tiempo y esta vacuna de este momento es la que nos puede conducir al éxito en el enfrentamiento a la pandemia. Y vamos a vacunarnos también contra la desinformación y la neurosis que pueden generar las falsas noticias que están circulando en las redes, los avisos apocalípticos y la sobreinformación
sobre la situación de la salud. Recuerden que estamos hablando alto y claro hoy desde los estudios de Tunas Visión y por las frecuencias de Radio Victoria, actualizándonos sobre el comportamiento de la COVID en nuestro territorio. Los teléfonos 3134-7990, 3134-7978 están habilitados para que usted comparta con nosotros esta conversación en alto y claro, hablando hoy sobre la COVID. Y lo hace ahora Jordanis Pupo Pérez, doctor que siempre nos acompaña, director de Salud Pública en el municipio de Las Tunas. Buenos días, doctor. Buenos días, Fausto, a todos los televidentes y radiovidentes y a todos los presentes aquí en el estudio. Nosotros, como explicó el doctor Gregory, su director provincial, la complejidad mayor está en el municipio cabecera. En los últimos 15 días nosotros, ya a raíz del mes de abril, ha incrementado los casos autóctonos en el municipio. Y en los últimos 15 días el municipio acumula 167 casos autóctonos para una tasa de incidencia en 79.2. Esto va incrementando paulatinamente en esta semana por el incremento de autóctonos. Y dos áreas de salud del municipio cabecera que incrementan notablemente y están por encima de 100 sus tasas de incidencia, que es el área de salud del Aquiles Espinosa con una tasa de incidencia en 103 y el área del Gustavo Ledareguía con una tasa en 114. Todo esto a raíz de la pesquisa que se está haciendo en las áreas de salud y ahora con el acompañamiento de los delegados también, los grupos comunitarios también que inciden también en todo este movimiento que está. Estas dos áreas de salud son las que más incrementan sus tasas de incidencia. Y una declaración por parte del Grupo Temporal Provincial y a propuesta del Ministerio de Salud Pública, un evento de transmisión en el área de salud de la Aquiles Espinosa que le vamos a abordar después que expliquemos la situación que hay con los focos activos que tiene el municipio de Tuna. Nosotros acumulamos hasta el día de hoy 56 focos activos. De estos 16 son importados, los cuales no inciden en la tasa de incidencia, pero se contabilizan como foco por el incremento de viajeros a Rusia principalmente. Nosotros en el municipio de cabecera todos los días recibimos viajeros de Rusia, los cuales van a los centros de aislamiento y se están confirmando al quinto día positivos a la COVID. Es decir, que esto también, el llamado que hizo el doctor Aldo a raíz de los viajeros que incrementan también la cantidad de casos a confirmar y positivos por el laboratorio nuestro de biología molecular. Nosotros a raíz de todo el pesquisaje que se ha hecho, se identificó este foco, el cual fue incrementando en un fin de semana. A raíz de una comida familiar, incrementaron 16 casos, después incrementó 5 casos más, es decir, llegó a 21 casos y por eso se declara evento de transmisión. Esto está ubicado en la comunidad de La Aguilera, comunidad militar, en 2 circunscripciones y 2 consejos populares. Circunscripción 109 del Consejo 15, circunscripción 4 del Consejo 17, con una población de 271 habitantes y 86 locales ahí, viviendas, que se están pesquisando por parte de Salud Pública. Nosotros hemos incrementado las acciones, se hizo el cierre esta semana, rápidamente a raíz de la confirmación de los casos, y esto ha traído de que en estos momentos no haya salido más nada de allí, se están haciendo estudios poblacionales dentro del foco, pero ya con 21 casos es una alarma para este Consejo Popular, estos 2 consejos populares, porque de ahí puede salir más casos y lo que se está haciendo ahora en estos momentos es el acompañamiento por todas las autoridades del municipio, el MININ, todas las instituciones que participan en la intersectorialidad. Es decir, se está trabajando intensamente en el área de la Aquiles Espinosa, sin perder el área del Gustavo Ledareguía. O sea que la tasa de incidencia del municipio debe estar por encima de 40, ¿no? La tasa del municipio está en 79. Sí. A raíz de todo este incremento. Sí, la provincia 40 y tanto y el municipio... Y el municipio en 79. 79. Sí, la complejidad está en todas las áreas de salud. Nosotros marcamos estas 2 áreas de salud por la tasa de incidencia, pero los casos se mueven en todo el municipio, incluyendo el área de Baltre, que tiene 4 casos autóctonos en los últimos 15 días y da una tasa de 42.2, que es una población que se mueve mucho hacia el municipio cabecera, y nosotros estamos trabajando allí 2 controles de foco importantes en ese Consejo Popular, en el Consejo Popular número 11. Es decir, que esta es la situación del municipio, una situación alarmante, que estamos trabajando en conjunto las autoridades de la provincia y del municipio para evitar que esto siga incrementándose y bajar las tasas de incidencia para volver a los tiempos anteriores que nosotros teníamos y controlábamos la situación. También hemos tenido que incrementar la cantidad de camas en centro de aislamiento de contacto y de sospechosos. Se hizo un puesto de mando provincial para la llamada directa, para el traslado de los sospechosos a los centros de aislamiento. El municipio cuenta que son de carácter provincial, el centro de aislamiento La Lenin, centro de aislamiento Los Cocos y el Club Familiar, donde son trasladados estos pacientes. Y esto ha mejorado en los últimos días porque ya tengo un puesto de mando que funciona a las 24 horas. Y el centro de contacto, que son el Rita Longa y el Simón Bolívar, nosotros los manejamos del municipio y de ahí tenemos los ómnibus previstos ya para el traslado de los contactos de los positivos directos que van a estos centros de aislamiento. Es decir, que hay una infraestructura, pero estamos buscando más capacidad en el municipio a raíz del incremento de casos autóctonos.
Puesto de mando coordinador. Sí, un puesto de mando coordinador. ¿La población puede llamar allí ante insatisfacciones? A ver, el puesto de mando sí, pudiera ser. Nosotros es para activar desde las áreas de salud, de las diferentes áreas de salud de la provincia. Se activa ese puesto de mando y ahí se recogen los sospechosos, porque los positivos ya se recogen por el SIUM y ese es otro puesto de mando que también coordina desde ahí también, pero bueno, se hace con transporte sanitario. Este se hace con transporte ordinario, con ómnibus, con taxi. Es decir, que es para el traslado más rápido y oportuno de los pacientes y no que exista demora en el traslado hacia los centros de aislamiento. O sea que desde el comienzo de la pandemia hasta ahora se acumulan en el municipio, ¿cuántos casos? A ver, ya sobrepasamos los 700 casos ya. Sobrepasamos los 700 casos ya en el municipio. De esto incide, en la primera etapa eran muchos importados, ya no, ya ahora el incremento es de autóctono puro de diferentes lugares y esto ha traído la dispersión que hay en el municipio, principalmente en las dos áreas que expliqué anteriormente, el Gustavo Lerguía y el Aquiles Espinosa. Y nosotros explicarle también que también hay que tener mucho control en la entrada a la provincia. Nosotros, a raíz de este foco familiar, fue la entrada de un viajero nacional de la provincia de Holguín, y a raíz de esto vino a complejizar la situación ahí del Aquiles Espinosa, que ya va por 21 y puede seguir incrementando si no hay un control. Por eso es la acción que se ha hecho tras raíz del foco que se convirtió en evento de transmisión. Doctor, la preocupación en la población por la capacidad de los centros de aislamiento ante el disparo de la casuística de casos positivos de la COVID-19, ¿qué pudiera pasar? ¿Hay camas todavía de reserva? Sí, nosotros estamos preparando el grupo temporal del municipio y participamos todos los días en el grupo temporal provincial. Están previstos el incremento de camas. Nosotros en contacto tenemos que incrementar. Nosotros incrementamos ya en el IPI Simón Bolívar a 236 camas y hay posibilidad de llegar a 400 camas habilitadas ahí. Y en otros centros que están previstos ya, a incrementar también por si hay necesidad. De todas maneras están previstos ya todos los aseguramientos por parte de los organismos que intervienen en la intersectorialidad, como decía, para poder evitar que esto siga incrementándose y nosotros tener la capacidad de aislamiento. Es decir, no perder nunca la capacidad de aislamiento y que el contacto del positivo se quede en su vivienda. Eso es lo que no podemos perder en esta etapa para tener el control de la COVID. Porque el aislamiento en las viviendas sigue con su connotación muy específica, ¿no? Sí, hay casos que nosotros lo definimos bien en el grupo temporal, que es algún caso de algún paciente con trastorno psiquiátrico, pacientes postrados, algunas situaciones de salud, pacientes que son pacientes de oncología, que tienen alguna enfermedad oncológica. Nosotros decidimos a veces con una restricción de movimiento, diligencia de inspección, dejarlo en su vivienda y hacer algunos estudios. Esos son algunos casos específicos, pero la mayoría de los casos tienen que ir hacia los centros de aislamiento para hacer el estudio al 5º día con PCR. Sí. Esa es la situación de los centros de aislamiento, es decir, ahí según las situaciones que se han dado en los últimos días, hemos tenido situación con algunos recursos, pero se han ido resolviendo en el territorio. Para eso hacemos todos los días la reunión en el gobierno y actualizamos la situación. El Consejo 3 estuvo recientemente afectado, la calle 35, la 8, en eventos. Sí, ahí no fueron eventos, fueron focos ahí. Nosotros en la calle 80 Fondo, en Río Potrero, tuvimos ahí situaciones ahí con varios casos positivos, pero se actuó rápidamente, se hizo el cierre de la calle y ahora en estos momentos, en el día de ayer, se hizo la apertura de la calle. En estos momentos, la única calle que se encuentra cerrada es la del evento de transmisión. Pero llamar a la población, que tenemos algunas situaciones en algunos consejos populares, principalmente en La Victoria, calles específicas, Adonis Cabrera, Arsenio Pérez, en El Sendero, Roberto Reyes, son calles que tenemos casos positivos y casos y ahí se sacaron muchos contactos de positivos, que ahí se está haciendo una pesquisa especializada para evitar que casos se queden en su vivienda y puedan seguir, se conviertan en futuros eventos de transmisión. Es un llamado que estamos haciendo a la población del Consejo Popular número 2, La Victoria. Y la otro consejo que estamos es el Consejo 5, calle 15, calle 19 también, que tiene un número importante de casos, contactos de positivos. Así que son las principales complejidades que tiene el municipio y llamar la atención que la población no debe perder la percepción del riesgo nunca. Eso es lo que en un momento lo hemos perdido y por eso las personas salen a la calle, se quitan el nasobuco, no hay distanciamiento y no hay desinfección de la superficie. Eso nos ha pasado y en los centros laborales, la pesquisa que debe haber. Ahí hay situaciones en algunos centros laborales, los cuales tenemos que seguir trabajando para evitar que lleguen trabajadores con síntomas respiratorios. Para no seguir sumando tanto a esos 42 millones que ha gastado ya la provincia de Las Tunas en función de la pandemia, lo veíamos en la emisión pasada. Casos como estos que sucedieron en las calles 35 y 8 del Consejo 3. Allí estuvo el periodista Julián Velázquez, doctor. Vamos a ver qué nos cuenta. Un virus invisible a los ojos puso a prueba la solidaridad en el Consejo Popular 3 de la ciudad de Las Tunas.
Allí permanecieron aislados alrededor de 2 semanas 178 vecinos luego de diagnosticarse algunas personas con el nuevo coronavirus. Desde el momento que nos informan, hicimos un levantamiento de la cantidad de personas que quedaba aislada. Aquí de manera rápida organizamos los compañeros que desde adentro iban a llevarle los alimentos y los que desde afuera los iban a buscar. Se tuvo en cuenta, claro, la cantidad de adultos mayores, la cantidad de niños. Los residentes de las calles 8 y 35 en el populoso reparto Alturas de Buenavista recibieron el apoyo a tiempo completo de los integrantes del grupo de trabajo comunitario. Según cuenta Juventina Sánchez, coordinadora de la zona de los CDR, la labor no solo fue controlar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y el distanciamiento social requeridos. Una vez que ya nos damos cuenta del foco de COVID, urgentemente que nos organizamos, se nos sumó una compañera para buscarle medicamentos a todo el personal que tenía tarjetón médico. Se le hizo la venta de confitura a los niños, se les trajo refrescos, se les vendió vianda. Solo en un país como el nuestro, esta labor se ve unida. Tanto el que está dentro que está contagiado, el que está cooperando que no está contagiado, como el que está afuera. 6 trabajadores del sector del deporte se ocuparon de los más frágiles. Nosotros traíamos los alimentos hasta los límites de la zona roja. Dentro de la zona roja existían otros compañeros que hacían llegar esos alimentos hasta las casas de los afectados aquí en la comunidad. Ya después de que se ha pasado esto, vamos a hacer pesquisaje en los diferentes consultorios de aquí de la circunscripción. Esa es la tarea que se nos ha encomendado y estamos dispuestos a apoyar aquí a la comunidad en lo que haga falta, aportar nuestro granito de arena en estos tiempos difíciles de la COVID. La atención en el barrio fue buenísima, te traían todo lo básico a la casa, te preguntaban cómo te sentías, fue especial. Solidaridad desde el aislamiento necesario, así lo vivieron estos tuneros que se enfrentaron en primera persona a esta pandemia que hoy somete a la humanidad. Alto y claro, su opinión es muy importante. Y la Asamblea Municipal del Poder Popular en el municipio de Las Tunas lo anunciaba aquí en la emisión anterior, algunas de las medidas restrictivas a propósito del incremento de los casos positivos de COVID-19 en el municipio cabecera. Liberación a tiempo completo de los delegados, en fin, las zonas de defensa trabajando a todo tren en función de enfrentar la pandemia. Y la Federación de Mujeres Cubanas integra los grupos comunitarios que se han activado en los consejos populares. Los buenos días, el saludo para Judith Acosta García, funcionaria ideológica de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Las Tunas. Judith, buenos días, el saludo. Buenos días para usted y para todos los presentes y radioyentes y los demás compañeros que no. Grupos comunitarios que son multidisciplinarios, hay allí de todas las organizaciones, ¿verdad? Sí. CDR, Federación, ¿de qué otros organismos? Bueno, nosotros la Federación y los CDR de conjunto con los compañeros de salud y el Departamento de Promoción de Salud estamos en las comunidades. Tenemos una representante en todos los grupos temporales, todos los consejos, y en todos los consultorios médicos nosotros tenemos las brigadistas sanitarias que de conjunto con salud realizamos las pesquisas diarias en las comunidades y de ahí nosotros, depende la situación y algunas indisciplinas creadas en las comunidades, nosotros hacemos las denuncias a los factores donde llevan su implicación. Sí, porque hay inspectores convocados a aplicar el decreto 31 cuando hay contravenciones, a no cuidar de las medidas sanitarias, de ser irresponsables y conllevar entonces a que se propague la enfermedad. Claro. Ustedes también actúan en ese sentido. Sí, sí. Las compañeras, las 60 cuadros de la organización, estamos en las comunidades con las brigadistas sanitarias y las funcionarias que atienden los consejos populares y las representantes. Nosotros estamos en las pesquisas diarias, como ya le decía, hablando casa a casa con la familia, y precisamente hoy que es el Día Mundial de la Familia, nosotros hacemos un llamado a la familia a que se quede en casa, que se cuide, que proteja, y muy importante, a los niños. Todavía hoy hay niños que los padres irresponsablemente no los tienen dentro de sus viviendas, y esa es la labor de la Federación y de las organizaciones políticas de masa, hacer conciencia en la comunidad para que estos casos lamentables de hoy, que mira como la provincia tiene un incremento, nosotros bajemos esos %,
pero es con el cumplimiento y la función de la familia en la comunidad. Esa es la labor de la federación. Y lógicamente está comercio allí en función de las bodegas, de las colas, ustedes también interactuando con esos grupos de combate contra los coleros, ¿no? Sí, nosotros tenemos grupos de enfrentamiento a los coleros, que están nuestras federadas, nuestras mujeres, están las mensajeras, que le llevan el medicamento a los ancianos solos, a los discapacitados, la canasta básica también, el cuidado de la atención integral a aquellos ancianitos solos que no tienen familiares, también se le atiende integralmente, el cobro de chequera. En eso estamos las nosotros. estructuras de trabajo de la federación en función de esos grupos comunitarios. De esos grupos comunitarios dentro de la comunidad. ¿Cree usted que vienen a ser clave ahora en este momento preciso? ¿Tienen una fotografía exacta usted ya de lo que está pasando en cada casa, en cada familia? Sí, nosotras tenemos activado todo el sistema de trabajo y es directamente en la comunidad. No hay nada más importante hoy para la organización que no sea la comunidad, la familia, el cuidado de la familia. Si se libra el combate allí, a nivel de comunidad, se hace ya a nivel de consejo, a nivel de municipio y a nivel de provincia. Es una cadena, ¿no? Pero todo empieza en la comunidad. Claro. Y lo ideológico es importante. Las charlas no faltarán seguramente. Claro, ¿no? Que no. Y nosotros, de conjunto con el Departamento de Promoción y Salud, hoy seguimos capacitando a nuestras federadas, a nuestras dirigentes, a nuestra familia, en el cuidado, en la protección, en la higiene de la vivienda, porque no solo es la COVID, es las albovirosis también, en todo lo que tenga que ver con la comunidad, ahí está la federación. Un mensaje final entonces a las federadas y a la población. A la federación, a las mujeres, a la familia, que se cuide, que se proteja, y que hoy nuestra organización tenemos por el Facebook y por todas las redes sociales, que los niños suban sus dibujos de cómo ellos se protegen, de cómo es la familia cubana. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, para que los niños se mantengan en sus viviendas. Y cooperar también en este proceso de intervención sanitaria que está comenzando en Las Tunas por los trabajadores de la salud y que gradualmente irá a los grupos vulnerables. Claro. Para que Abdala esté en los hombros de cada uno de nosotros, ahí con la experiencia científica y el quehacer intenso de nuestro pueblo contra la pandemia. Natacha Díaz Bardón nos acerca a este proceso de intervención sanitaria en Las Tunas. Son las primeras imágenes de la intervención sanitaria en Las Tunas con el candidato vacunal Abdala. Unos 24 vacunatorios en este territorio oriental de Cuba se encuentran con todas las condiciones necesarias. La provincia tiene un universo de 25.485 trabajadores. Estamos inmersos todos los municipios con todas sus vacunas, toda su documentación, para que no exista un margen de error en ninguno de los municipios. Hasta el 20 de mayo se benefician, en primera instancia, trabajadores de la salud pública, estudiantes de las ciencias médicas y quienes también laboran en farmacias y ópticas. Es el sacrificio de especialistas en la rama, en la materia, de científicos, el esfuerzo de todo un país en labor de combatir la pandemia. Por eso vengo a ponerme hoy la vacuna, porque soy madre y quiero también cuidar a mi familia. El candidato vacunal Abdala ha demostrado su seguridad tras varias pruebas y fases. El sistema computarizado Andariego Vida se muestra como la historia clínica digital para el control estricto de los datos. Recoge todos los datos de manera fiable de todo el proceso, desde el paciente que llega a vacunarse, el médico que lo atiende, la enfermera que lo vacuna, el lote del medicamento, la fecha, la hora. 3 dosis serán aplicadas. Es esta una acción sanitaria por la vida y por la esperanza. Alto y claro, la palabra nos conjuga. Y los grupos temporales de trabajo a nivel de municipio, de provincia, activados todo el tiempo, diariamente, en función de este combate contra la COVID-19. Con nosotros hablando alto y claro hoy, Jaime Ernesto Chián Vega, gobernador
de la provincia de Las Tunas. El saludo, los buenos días, gobernador. Muy buenos días para ti, Fausto, para el consideraciones. Colectivo, para los presentes en el estudio y todo nuestro pueblo que hasta ahora nos ve o nos escucha en el territorio de la provincia. Bueno, ha continuado el accionar de los grupos temporales, como tú mencionabas, la activación de los distintos niveles de dirección por grupo. Yo creo que en el caso de Las Tunas, que se anunciaron aquí la pasada semana, como justamente se ha dicho, el incremento de las medidas para contener el alza de los casos positivos a COVID-19 en el territorio, ha estado caracterizado por, en primer lugar, por supuesto, tener que adoptar nuevas medidas significa que con las anteriores no logramos contener la enfermedad. Y ahí quiero hacer la primera precisión. El adoptar nuevas medidas lleva implícito cumplirlas, porque si no las cumplimos, por supuesto que no van a ser suficientes y no vamos a poder tener una contención efectiva del tema. Y bueno, se ha explicado aquí el inicio de la vacunación, de la intervención sanitaria, en este caso comenzando por supuesto por las personas más expuestas, el personal de la salud. Va a haber otros sectores en esta primera etapa también que tienen que ver con los transportistas, con personal de servicio que está directamente en zonas rojas, que van a ser vacunados también en esta primera etapa. Pero bueno, yo siempre digo, hemos insistido en el grupo temporal, en todos los espacios, que independientemente de la vacuna, independientemente del avance de estos candidatos vacunales en Las Tunas, la que sí está aprobada es la preventiva. Y la preventiva contenida en el grupo de medidas que se han estado divulgando, que se han estado precisando en todos los espacios, que tiene que ver con la reducción de la movilidad. Hay que decir que una de las causas que ha identificado el grupo en el territorio es el exceso de movilidad. Bueno, aquí el médico explicaba la situación del evento que tenemos hoy en el municipio de Las Tunas, producto de un movimiento de otra provincia hacia esta y la celebración de un evento allí que digamos no fue de gran cantidad de personas. Fíjense, no estamos hablando de que ya los eventos es de grandes cantidades de personas, poca cantidad de personas, pero ¿qué sucede? De diversos lugares, contagió allí, se extendió rápidamente por la comunidad. Ya vamos por los números de casos, más de 26 casos hoy ya en ese evento, que por supuesto ha prendido las alarmas y ha declarado un evento de transmisión allí local en un área de 2 circunscripciones, por lo demás compleja también, un área de edificios, un área también que limita con la línea del ferrocarril central. Todo esto son riesgos incorporados a esta propia zona, y bueno, en el cual se está trabajando intensamente por el grupo municipal, por el provincial, por todas las instituciones, pero no está de más insistir en las medidas de autorresponsabilidad, en la medida de cumplimiento del nuevo código de vida que se ha estado divulgando por todo el personal de salud, por todos los medios nuestros a la población. Yo creo que se hacía aquí énfasis en no bajar el nivel de percepción de riesgo, y hemos estado observando un comportamiento que es inherente, pienso yo, al ser humano. En la medida que bajan el reporte de los casos positivos todos los días, entonces tenemos una disminución también en la percepción, un relajamiento, podemos llamarle así, en las medidas adoptadas, y esto es muy peligroso. Esto es lo que nos ha dado al traste con el incremento de los casos que hemos tenido en la provincia de Las Tunas. Insisto en las medidas principales que tienen que ver con esta misma reducción de movimiento, con la observancia del distanciamiento social en todos los espacios que estemos. Sabemos, por supuesto, que las colas son necesarias por las propias dificultades de abastecimiento que tenemos en estos momentos. Pero bueno, se hablaba aquí, tú mencionabas los grupos de apoyo, de lucha contra los coleros. Es verdad, esos grupos los tenemos, son necesarios. Pero también hacemos un llamado a la autorresponsabilidad. Yo me niego a creer que todas las personas que estén aglomeradas, como las vemos diariamente en todas, sean coleros, sean personas que estén allí para lucrar. No, son personas que están por su necesidad de adquirir los productos, los alimentos en primer lugar. Y son personas responsables. Bueno, ¿por qué no podemos guardar la debida distancia? La debida separación entre unos y otros. Es verdad que tenemos los grupos, que es verdad que están luchando allí,
Pero ¿y dónde queda la autorresponsabilidad individual? No todos son coleros, no todos son especuladores. Hay una mayoría que son personas de bien, personas responsables, personas. Entonces usted dice, bueno, ¿y cuál es la explicación para que estén aglomerados, para que estén allí uno encima de otro? En eso queríamos llamar la atención. Es verdad que la situación es compleja, es verdad que es necesaria esa cola en estos momentos, pero bueno, lo que sí no tiene explicación es todo el mundo ahí, uno arriba del otro, para poder adquirir los productos. La otra situación tiene que ver con las medidas de uso del nasobuco, la desinfección constante de la superficie y de las manos. Las manos son el principal elemento, según nos han explicado los médicos, de transmisión de esta enfermedad. Entonces, esa desinfección de las manos constantemente, a veces también hay que decir que el grupo temporal ha desplegado un sistema de inspección y de chequeo de las medidas en distintas instituciones, lugares, y observamos que en correspondencia con esa disminución de la percepción también baja la aplicación de estas medidas, la disponibilidad en todos los establecimientos e instituciones de los recipientes del líquido para desinfectar las manos y la superficie. Ahí tenemos que insistir. Hay que insistir también en un elemento que hemos observado que no se ha mantenido como en los primeros momentos de la COVID, que es el llamado trabajo a distancia o el teletrabajo cuando sea posible. Este es un elemento que permite a las administraciones trabajar en el necesario distanciamiento en la ejecución de la labor, pero además disminuye el tema de la transportación colectiva en el municipio, pero además contribuye también a que las personas vulnerables hagamos una correcta selección y les asignemos ese trabajo y no tenerlas en el puesto de trabajo ni trasladándose hacia él con el riesgo de contagiarse con la enfermedad, y permite también que no estén, digamos, sin remuneración salarial, sino que usted le planifique el contenido de trabajo, lo evalúa por ese contenido, recibe remuneración y se está protegiendo, se está cuidando. Esta es una medida en la que nosotros consideramos tenemos que insistir. De hecho, la pasada semana se hizo un muestreo en 26 centros, de los 26 centros, en 24 teníamos problemas con esta medida. Yo creo también que una importante razonamiento que debemos hacer, miren, mientras más personas tenemos contagiadas, tenemos por supuesto más contacto, tenemos por supuesto más sospechosos y tenemos por supuesto una mayor ocupación de lo que se ha denominado aquí con centros de aislamiento. Esa mayor ocupación de centros de aislamiento, por supuesto que genera mayor complejidad en su operación. Y justo es decirlo aquí, nos han surgido problemas de operación, de disciplina en esos centros de aislamiento. Es decir, que todo el tema de la prevención va dirigido a nosotros poder operar, como tuvimos una gran etapa en la provincia de Las Tunas, con seguridad, con racionalidad también, porque tú hablabas de 46 millones. 42. 42 bueno, ya millones debe estar en son 40. los datos hasta el cierre. Actualizado ya 46. Sí, correcto. ¿Qué sucede? Yo diría que esos son gastos directos y algunos indirectos, pero el número, cuando hacemos una apreciación, va mucho más allá, mucho más allá. El de 42 millones nos decía el invitado la vez pasada que era el equivalente a lo que Educación en la provincia gasta en alimentación durante un semestre. Un semestre completo, así mismo es. Así mismo es. Digamos que hay sectores que tienen menos que ese presupuesto. Exacto. Entonces, este es un elemento importante también. Por eso nosotros llamamos tanto a la prevención. Te decía que eso ha complejizado la operación de los centros de aislamiento, que hemos tenido dificultades también desde el punto de vista del accionar humano en esos lugares. Hemos hecho los análisis correspondientes, hemos atendido un grupo importante de quejas, de insatisfacciones de las personas vinculadas al tratamiento, a la higiene, a la transportación, a la agilidad en la información de los resultados y el transporte de egreso de las personas, las cuales por supuesto han tenido las correspondientes medidas y análisis particulares. Pero llamo la atención también
en que, por supuesto, en la medida que nosotros podamos operar con un nivel un poco más desahogado de estos centros, por supuesto tendremos mejores resultados. Y bueno, hoy mismo nosotros hemos tenido días en que para poder tener disponibilidad de capacidad hemos tenido que acudir ya a cuestiones extremas, ¿no? Aquí se explicó, hoy la situación es desahogada, si podemos llamarle de alguna manera, contamos con las capacidades necesarias, estamos tratando también de incrementar, como mencionó el doctor aquí, a 400 capacidades el centro de aislamiento Simón Bolívar. Usted se imagina trabajar en un centro con 400 personas en un determinado momento ahí. Es complejo. Sería duplicar lo que está actualmente. Bueno, más del doble. Hoy estamos en unos 200 personas. Sí. Pero bueno, si usted le suma también lo que tenemos en Ritalonga, que tenemos también, estamos trabajando para llegar a las 230 capacidades. En la Lenin, que tenemos también un número importante es un centro de sospechosos que se ha tenido que incrementar a partir, por supuesto, del comportamiento de la pandemia. En esencia, todo esto ratifica la necesidad, la importancia de las medidas de prevención. Con las administraciones también de los centros laborales hemos insistido en todas estas medidas, en la reducción del movimiento, en la reducción de las autorizaciones para viajar fuera de la provincia, que también han contribuido en determinado momento a incrementar focos de COVID-19. En los centros laborales es muy peligroso, porque el centro laboral, como conviven en ese centro personas de distintas comunidades, trasladan la enfermedad a barrios que hasta ese momento, digamos, habían estado libres de la COVID-19. Y una cuestión particular en la que insistía la secretaria de la Federación, que yo creo que no es ocioso reiterar, es el tema de la protección a los menores de edad. Hemos tenido un incremento del número de contagios en edades pediátricas. Los niños es lo más preciado que nosotros tenemos. Hay que extremar las medidas. Hemos tenido contacto confirmado lactante. Vaya, y eso implica no solo la responsabilidad de la mamá, es de la familia en proteger a esa madre, a ese niño. Y ahí llamo la atención a, de verdad, hacer todo lo que esté a nuestro alcance por proteger a ese sector de la población. Igual manera con las personas mayores, con las personas de más de 60 años. Ya aquí en varios programas hemos hablado sobre el código de vida, sobre la forma, sobre lo que tradicionalmente hacen estas personas. Y bueno, el propio desarrollo de la enfermedad ha demostrado que son vulnerables y que además tienen un comportamiento ya en la evolución y desenlace de la enfermedad más grave, más tórpido, como le llaman los especialistas, que las personas, digamos, los jóvenes o los adultos en edades menores. Las secuelas que quedan. De manera particular, me iba a referir a eso, incluso después que se rebasa la enfermedad, las personas quedan con secuelas importantes, más acentuadas en estos segmentos de población, en las personas mayores. Yo, como resumen, Fabio y demás compañeros, lo que tenemos que seguir insistiendo, por una parte, en las medidas de prevención, en las medidas de responsabilidad, y también, justo decirlo así, hemos incrementado la organización, la asignación también de cuadros y personal responsable, tanto a nivel de centro de aislamiento como de áreas de salud. Hoy hay equipos del gobierno provincial en todos los centros de aislamiento, en todas las áreas de salud del municipio de Las Tunas, y también, por supuesto, del gobierno municipal, no para señalar ni para controlar, sino también para contribuir a solucionar cualquier dificultad, cualquier deficiencia que se presente en esos lugares, buscando agilidad, buscando satisfacción de las necesidades de todo nuestro pueblo que se encuentran allí, lo sabemos, en una situación difícil y no por gusto ni deseo de nadie. Y la economía sigue andando, o sea, el desafío de que vamos a viajar, ofertas turísticas, el verano, el campismo, es un desafío, pero cada cual tiene que ser responsable de qué hace, si viaja o no a Rusia, en fin, la economía, el país tiene que seguir funcionando. A diferencia de brotes anteriores, es la condición, digamos, la variable nueva en este escenario para poder vencer definitivamente a la COVID-19, aparte de la vacunación.
Vamos a una pausa para irnos a los minutos finales de nuestro programa. Nuestros medios de comunicación muestran todos los días ejemplos inspiradores de la obra cotidiana en la medicina y en las ciencias. Un grupo de expertos de varias disciplinas han puesto los cimientos de la sólida estrategia que el gobierno edificó, no sin grandes esfuerzos, para acercar y derrotar a la COVID-19. No hay misterio en esa fuerza capacitada y talentosa trabajando por un mismo objetivo. Es el socialismo. Un socialismo todavía imperfecto y cargado de lastres que debemos ir soltando por el camino, pero esencialmente humano y justo, como no lo ha sido ningún otro sistema en la historia. Y evidentemente la celebración del 8º Congreso fue importante en medio del ordenamiento, en medio de todos estos escenarios que referíamos nosotros en nuestro país, enfrentando una pandemia a nivel global, y que Cuba, desde la ciencia, desde sus candidatos vacunales, lo hace humildemente, pero siempre apelando a la autorresponsabilidad ciudadana. El partido pendiente a todo en la provincia, así nos va a contar ahora su secretario del Comité Provincial en la provincia, Manuel René Pérez Gallego, quien está hablando una vez más alto y claro con respecto a este tema que tanto nos da que comentar, que ocuparnos y preocuparnos, secretario. Bien, gracias, Fausto. Bueno, reiterar los buenos días para ti, para el colectivo y bueno, para todas las personas hoy, la población que está en sintonía con el programa. Yo creo que sería bueno no rectificar, yo no diría, sino más bien esclarecer, porque han estado llegando muchos estados de opinión a partir del incremento de los casos que ha estado presentando la provincia, de que por qué todavía seguimos en la etapa de nueva normalidad. Yo creo que eso es importante decirlo, ¿no? En este caso, bueno, el municipio de Las Tunas ya llevamos varios días en la tercera fase y se han estado aplicando todas las medidas relacionadas con estos temas. Yo creo que la diferencia no está en que estemos hoy, quizás estén activados todos los consejos de defensa o estemos en una nueva etapa. Hay que explicar a la población que hoy todas las medidas que estamos aplicando están en correspondencia con la situación que hoy tiene la provincia. Por lo tanto, no hay limitaciones, hay que tener confianza de que el hecho de estar hoy como provincia, y no en el caso del municipio de Las Tunas, en esta etapa no tiene diferencia con las acciones que estamos haciendo, que estamos desarrollando. Por lo tanto, en todos los lugares hemos estado puntualizando, es decir, en todos los municipios, en los recorridos que hemos estado haciendo, están funcionando todos los grupos de trabajo temporales en cada uno de los municipios. En el municipio de Las Tunas se está trabajando con mayor intensidad a partir del incremento. Y además, bueno, se han estado adoptando un grupo más de decisiones que nos los ha aprobado el Grupo Temporal Nacional y que, bueno, que no se corresponde con la etapa en que estamos, pero que se mantiene y eso ha sido ratificado. Por lo tanto, le reiteramos a toda nuestra población que hay que tener confianza, que la etapa no es lo que define realmente la aplicación de las medidas y que, bueno, que estamos en condiciones, por supuesto, estamos aplicando medidas, yo diría, para toda la provincia, como si estuviéramos en la tercera fase hoy, de restricciones de movimiento, de acciones en un grupo, sobre todo en los centros de trabajo y un número importante de actividades. Entonces, en eso yo creo que hay que transmitir esa confianza, pero también la necesidad de que todos contribuyamos en función del cumplimiento de cada una de las medidas. Hay algo que yo sí quisiera detenerme, ¿no? En este momento, porque también hemos estado revisando las redes sociales, hemos estado revisando un grupo de comentarios importantes, que yo creo que con razón, en ese sentido, por la población, de un grupo de elementos que hoy nos han estado pasando en función de buscar más calidad en la atención hoy a nuestros pacientes, a la población en sentido general. Hoy nosotros en la provincia contamos con 24 centros de aislamiento, que ha habido necesidad de continuar incrementando. Hoy ya contamos con 1.366 capacidades en la provincia. Y esto, las capacidades a veces las evaluamos con la información, porque
esto no nos da la posibilidad de tener a 1.366 personas en estos lugares, porque dentro de la metodología, dentro del protocolo que tiene salud, cuando se hace el aislamiento de un grupo de contactos, estos se organizan en los centros de aislamiento por foco, que es como se dice, ¿no? En ese sentido, y a veces quizás un cubículo que tiene 16 capacidades con todas las medidas de aislamiento en estos lugares, si solamente hay 8 o 10 personas que pertenecen a ese foco, es decir, son los que están en ese lugar. Es decir, que a veces este total de capacidades no nos da la posibilidad, en algún momento en los últimos días, con la cantidad de casos que nos estuvieron saliendo y la cantidad también de contactos que tuvimos, hubo un momento que estuvimos yo diría, en posibilidades de colapsar esas capacidades, y hubo, por supuesto, que incrementarlo. Que eso se ha hecho de esa manera en todos los casos, no podemos decir de forma absoluta que ha sido de esa manera. Y bueno, sabemos que hay un número importante también de personas que hoy tienen sus incomprensiones en este tratamiento, que se han estado atendiendo por las autoridades de salud, por las propias autoridades del gobierno, del propio partido, que hemos estado recibiendo esas inquietudes, hemos estado informando y hemos estado dando la razón donde la hay, porque yo creo que eso también nos permite y nos ayuda a seguir consolidando y perfeccionando todo el trabajo que hay que hacer en función de estos temas. Y yo creo que eso posibilita lo que siempre hemos estado, cada vez que tenemos la posibilidad de estar en este programa y en otros espacios, de tener una retroalimentación del pensamiento y el criterio también que tienen no solamente los pacientes, la población, los familiares, en ese sentido, porque nos ayuda también a perfeccionar todo lo que tiene que ver con el tema de la atención. Aquí hay que decir también, para conocimiento de toda la población, por la envergadura también que hoy se viene trabajando, que hoy las rotaciones de ese personal de salud que está trabajando en esos centros está entre 7 y 10 días, y entre 7 y 10 días hay que rotar a 640, sobre los 640 trabajadores de la salud. Si eso son 3 rotaciones, ya eso estaría casi por 2.000 trabajadores de la salud que tienen, es decir, que están trabajando en esas rotaciones de 7 a 10 días, pero que al mes ya serían 2.000 trabajadores, para que también se tenga en cuenta el esfuerzo que se está haciendo en cómo organizar todo ese personal, que no son 100, no son 200, estamos hablando más de 2.000, discúlpame, en un mes, y que hay que buscar también entonces las condiciones de descanso de ese personal de la salud, que también son capacidades de esto que estamos hablando, y que por lo tanto eso incide también en gastos, en otras condiciones también que tenemos que trabajarlo y hacerlo, y buscar, por supuesto, las condiciones, porque tienen que tener un tiempo de aislamiento también, que eso es parte de las condiciones que tenemos que crearle para preservar la salud a todo este personal. Y de otros sectores, como educación, del sector del deporte, de otros organismos también importantes que han dado el paso al frente por disposición, yo diría, hoy están trabajando en estos centros más de 250 personas. También entre estos días, ¿no? Entre 7 y 10 días. Es decir, que de otros sectores hay más de 1.000 personas que también están rotando dentro de un mes, es decir, cumplen funciones dentro de todos estos centros. Estamos hablando ya casi de más de 4.000 personas que hoy están dedicadas solamente a estas actividades, yo diría, de acondicionar los centros, de prestar atención allí a todas las personas que lo necesiten. Entonces, yo diría que no solo pensar en que hoy el número de personas es limitado en ese sentido, es un número importante, los cuales también conllevan, por supuesto, importantes gastos de más. Estas personas hoy, de estos otros sectores, que son los que aseguran todo el tema de la limpieza, la alimentación, un grupo de elementos también que son importantes. Hoy salud, hasta el cierre de abril, ya ha gastado ya más de 37 millones, solamente salud como sector, porque aquí no estamos hablando solamente del gasto de medicamentos y todo lo que tiene que poner el sector de la salud, porque hay un número más importante de organismos que tienen relación también, y misiones y tareas. Pues fíjate, dentro de los aseguramientos, nada más para mencionar algunos, para que se tenga también, yo diría, claridad en lo que estamos hablando, hay que garantizar la alimentación,
Y la alimentación no es solamente el almuerzo y la comida, es desayuno, merienda, almuerzo, es merienda, es comida, es merienda también en horas nocturnas. Hay dietas que hay que asegurar y que hay que garantizar, porque hay personas con diferentes enfermedades que cuando es necesario llevarlos a estos centros, bueno, hay que crearles todas esas condiciones, más los medicamentos además que conllevan por el tratamiento que en este sentido necesitan. Entonces estamos hablando de alimentación, estamos hablando de servicios de lavandería, estamos hablando de insumos médicos y no médicos, estamos hablando de utensilios de limpieza, avituallamiento, estamos hablando de toallas, sábanas, que hay que buscar para todos estos centros, para todas estas capacidades que estamos hablando. Logística. Y el tema de las batas, las sobrebatas, los pijamas para los pacientes, guantes que en muchos de los casos no tenemos. Y estamos dando toda esta información también para que haya, yo diría, cultura económica también en la población de lo que del esfuerzo que se está haciendo, no solamente en esta provincia, sino en el país, para buscar todas estas condiciones. Si no tuviéramos la pandemia hoy y nos estuviéramos enfrentando, no hubiéramos gastado, porque fíjate, hasta abril todo ese gasto, incluyendo transporte, la gastronomía, la alimentación, de todos estos servicios que hemos estado hablando hasta ahora, ya hasta el cierre del 30 de abril, ya estamos en 60 millones aquí en esta provincia, 65.385 pesos. Entonces es una cifra importante y es una de las provincias que hoy sigue siendo, diríamos, desde que inició la pandemia, con una tasa de incidencia las más bajas. Si nos comparamos con otras provincias que llevan una tasa de incidencia mucho mayor, entonces ya estamos sobre los 1.000 millones, como estaba planteando la dirección del país, en todos estos gastos. Y entonces, si no estuviéramos enfrentando esta pandemia hoy, si no tuviéramos que haber gastado esa cantidad de dinero, yo creo que hoy pudiéramos estar en una situación mucho más favorable, sobre todo en los centros hospitalarios que hoy tenemos hoy, o en los centros de salud, porque tuviéramos más condiciones para nosotros poder asegurar todo esto. Y yo creo que otro concepto importante es que hemos convertido en hospitales nuestras escuelas, es decir, que no son centros de salud, y eso tiene que haber una comprensión. Esto no es para justificar, yo diría, todas las incomprensiones, todos los errores que en algún momento se han podido evitar dentro de eso, las deficiencias que hemos estado presentando en los centros, pero estamos hablando de que estos 24 centros de aislamiento han sido escuelas, han sido centros de alojamiento que no estaban en condiciones para hoy convertirse en hospitales, y ha habido que en un tiempo muy limitado crear todas las condiciones allí para poder garantizar todos estos servicios. Y allí tenemos problemas con las redes hidrosanitarias, con el tema del abastecimiento de agua y con un grupo también de condiciones materiales que es una realidad, que es una verdad, y hay que reconocer que es de esa manera. Hemos tenido también dificultades con utensilios de limpieza y que ha incidido en eso, pero nada de eso justifica, y por eso yo creo que ahí es donde hay que dar la razón, ¿no? En ese sentido, cuando se ha hecho una crítica, que en uno de estos centros haya problemas con la limpieza, eso no se justifica, haya problemas con la higiene, no haya calidad en la elaboración de la alimentación cuando se hace un esfuerzo para que se logre diríamos garantizar esa alimentación, la calidad de la misma también, la cantidad. Además, allí trabajan un número importante de personas, por lo tanto también yo creo que no solamente son los directivos los que, bueno, hay que exigir, hay que controlar, pero hay un número de personas también que tienen que, diríamos, hacer las cosas y hacerlas bien. Yo creo que en ese sentido se está trabajando, yo creo que la mayoría ha estado aportando lo que objetivamente se necesita en estos momentos. Ha habido inquietudes, por ejemplo, de personas que han estado en centro de aislamiento que nos dicen, bueno, es un baño para 6 personas. Bueno, es una realidad, son a veces 3 días, 5 días, 10 días que se pasan en esos centros de aislamiento, pero no hay otras condiciones que no sea de esa manera, y yo creo que en eso también tiene que haber comprensión, porque lo que se ha estado tratando de buscar es que no se nos quede ningún contacto en las viviendas, porque esto es mucho más peligroso, y esto lo que sí nos puede generar es incrementar los casos en los lugares. Y vuelvo a repetir, esta información no es para justificar nada de lo que en algún momento se ha sido justo en las críticas, se ha sido justo también en que
las personas se hayan sentido molestas. Yo creo que hay una de las cuestiones que yo creo que nosotros hemos estado analizando constantemente en el grupo temporal provincial ha sido también la falta de información en estos centros a los pacientes. A veces nos han dicho, bueno, no nos dan la información necesaria, no hay la suficiente comunicación, y yo creo que eso no es lo que debiera pasar, porque eso ya no es un problema, yo diría material, es un problema allí de sensibilidad, de tener, y además la persona que está allí se supone que tiene una afectación psicológica porque está pendiente y preocupada de que si está enferma o no, y que se le dé una mala noticia, de que no está además alejado de, yo diría, de su vivienda, de su familia. Y yo creo que todas estas cuestiones, yo creo que estamos en condiciones también, y ha sido el análisis profundo, se han aplicado un grupo de medidas disciplinarias cuando se ha comprobado que no se ha sido consecuente con la aplicación de todo el protocolo que lleva y demás en ese sentido. Yo creo que para nosotros, y teníamos que decirlo, yo creo que era un momento también oportuno de explicarlo, de decirlo, porque en la medida que se incrementen los casos vamos a tener muchas más personas que tengamos que llevar a estos centros de aislamiento y tenemos que crear todas las condiciones. Por eso aquí se explicaba por el gobernador todas las medidas que se han estado adoptando con un grupo de cuadros principales para asegurar la calidad y seguir mejorando todo el tratamiento, diríamos, y la calidad en la prestación de los servicios en estos centros. Pero el servicio médico ha sido óptimo en los centros de aislamiento, no ha faltado el medicamento, el protocolo. Eso es importante lo que tú explicas. Pero bueno, no, yo creo que de forma general lo que tratamos de buscar es que haya realmente, diríamos, una apreciación en su conjunto de todo lo que, de la calidad de la prestación de los servicios, claro, en ese sentido. Yo creo que ha habido un reconocimiento, sobre todo en el trabajo que ha estado haciendo salud. No estamos haciendo una crítica a los sectores, lo que estamos diciendo es lo que estamos viviendo todos los días, las opiniones de la población, es lo que estamos, y yo creo que el hecho de prestarle, yo diría, atención a todas las preocupaciones que hoy tiene la población también ayuda a buscarle solución a un grupo de problemas en ese sentido, y es lo que en función de eso, con transparencia, lo tenemos que decir. Yo creo que eso no es diríamos, afectar a nadie en lo individual. Cuando ha sido necesario hacer una crítica, se ha hecho esa crítica. Cuando ha sido necesario aplicar una medida, se ha hecho. Cuando ha sido necesario reconocer también a un grupo de personas que hoy lo están haciendo en condiciones complejas, también se ha hecho. Y también la población, yo creo que ha sido justa, porque no solamente ha hecho crítica, yo creo que la mayoría de las opiniones de la población es en ese reconocimiento al trabajo que viene haciendo salud, pero yo creo que ha sido consecuente también con las cosas que nos están faltando, y eso nos ayuda, repito, a nosotros seguir mejorando, porque nos queda todavía seguir enfrentando un grupo de situaciones, y no va a ser para 2 días, para 3 días, y entonces eso es importante. Yo creo que en los centros de trabajo, ya aquí se explicó, yo creo que hay que seguir insistiendo en el tema yo diría, de drenar el colectivo de trabajadores, de aplicar más las medidas del teletrabajo, del trabajo a distancia. Esto lo explicó el gobernador y yo lo sigo insistiendo porque es una necesidad. Este tema de las colas, coincidimos también. Yo creo que tiene que haber más responsabilidad de las personas. La persona que vaya a una cola no puede estar pendiente a que sea el grupo de apoyo quien organice, tiene que ser la persona con su disciplina, con su responsabilidad, cumpliendo con cada una de las medidas. Hay que retomar la etapa anterior en que se designaba una persona por cada núcleo familiar para hacer las gestiones. Yo creo que eso es importante. Ahora salimos todos en las viviendas. Sale el vulnerable, sale la otra persona, y yo creo que en ese sentido también tenemos que seguir trabajando. Y bueno, en aras del tiempo, yo creo que una de las medidas que ya se informó, se explicó y demás, y que le estamos prestando toda la atención, es al funcionamiento ahora del delegado con su grupo de trabajo comunitario, que está liderado fundamentalmente aquí en el municipio de Las Tunas, para organizar ese grupo de trabajo comunitario, del trabajo diario, del control que hay que hacer en el levantamiento, por ejemplo, a las pesquisas, desarrollar en cada uno de los CDR, en saber el total de personas de riesgo que tenemos, en hacer ese levantamiento. Nosotros le decíamos a los compañeros del grupo temporal en el municipio de Las Tunas, le decíamos, ahora estamos en condiciones de saber, antes de que nos salga un foco, una persona sospechosa y demás, de saber y conocer cuáles son los contactos, porque ya tenemos que seguir limitando las visitas de las personas en las viviendas. Hoy en los barrios
yo diría, no está acorde a la disciplina, el comportamiento, realmente las necesidades que tenemos para el enfrentamiento a estos riesgos. Y tenemos un número importante de viviendas hoy que de forma ilegal venden bebidas, alimentos, cigarros, esto, lo otro, varias cosas que lo estamos diciendo públicamente así. Yo creo que no es un secreto y lo conocemos todos en los lugares, y ahí a esa persona, a esa vivienda van muchísimas personas que realmente no se cumple con todas las medidas. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que seguir insistiendo fundamentalmente para disminuir la movilidad de las personas, sobre todo en los barrios, que yo creo que es el escenario más complejo que hoy nosotros estamos presentando, y sobre todo el tema de los niños, que aquí se habló, no resuelve solamente el hecho de haber suspendido el curso escolar de forma temporal, porque hoy nuestros niños los vemos también en las calles. Eso es responsabilidad también de la familia, de los padres, en los cuales ese grupo de trabajo comunitario, ese delegado, con esa fuerza que estamos hablando, tiene que seguir insistiendo en los lugares, hacer llamado de atención, pero también aplicar las medidas como lo está pidiendo la población, las medidas rigurosas en ese sentido. Y por último, insistir que no es con la voluntad solamente de una o varias personas, no es con la voluntad de un organismo, de un sector determinado, que vamos a lograr realmente disminuir y yo diría resolver las situaciones que hoy estamos presentando. Yo creo que es de todas las instituciones, de los grupos temporales, de las autoridades que tenemos responsabilidad en la definición de las medidas, en la aplicación, y yo creo que todos juntos, con más conciencia, con más disciplina, vamos a lograr vencer esta pandemia, que yo creo que ese tiene que ser el objetivo, y seguimos insistiendo en que yo creo que nuestro pueblo tiene conocimiento, tiene preparación y además tiene voluntad de acompañar a las autoridades, y yo creo que entre todos unidos podemos lograr ese objetivo. Una vez más, ¿verdad? Aunque estemos en fase 13, el municipio de Las Tunas, aunque la provincia sea la única en nueva normalidad a nivel de país, hay que mantener las medidas restrictivas que están a nivel de los territorios. Muchísimas gracias a los invitados, a ustedes también, amigos míos, por la atención prestada. Nos estaremos viendo en próximas emisiones, siempre hablando alto y claro.